Los Esper son humanos con sentidos agudizados y poderes, mientras que los guías son el soporte de estos y son emparejados como equipo para mantener un equilibrio y realizar misiones riesgosas. Así fue como a Eunhyun le fue asignado un guía, quien era demasiado serio para su gusto y era un hombre, algo que realmente no quería. Sin embargo, su trabajo le exige tener un guía, pero no esperaba que luego de ver a Jae-woo besando a otro Esper, tuviera curiosidad por saber cómo era hacerlo con un chico, ya que para ser guiado ambos necesitaban intimar. Eunhyun se dejará llevar por la gran compatibilidad que hay entre sus cuerpos o trazará una línea con el pelinegro debido al trabajo. Debido al traslado de sede, ahora estaba en la quinta zona y le fue asignado un guía por primera vez. Este era Jae-woo, y aunque lo saludó con amabilidad, sentía cierta molestia, puesto que no era lo que esperaba. Él quería una guía femenina, no un hombre, pero no dijo nada. La chica encargada le explicó lo que había en aquel lugar y comentó sobre la gran compatibilidad que había entre ambos, más del 80%, algo muy poco común y más en el caso de Eunhyun, así que esperaba que los dos hicieran un buen trabajo en la intimidad para que las misiones fueran exitosas. Esto irritó al Peliblanco, quien simplemente se dio la vuelta, lamentando el tener un compañero hombre y recordando cómo su jefe había estado furioso porque él no había querido ser guiado por nadie, algo que estaba en contra de las reglas. Por eso mismo había sido transferido, solo que él seguía con la idea de no intimar con nadie, pues tenía pensado solo dar pequeños besos o toques con su guía y no más. Debido a que le asignaron un guía hombre, le hizo sospechar que su jefe u otras personas solo querían que su desempeño bajara. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Jae-woo, quien dijo que estaba honrado de poder trabajar con él. Después de todo, era alguien reconocido en muchas sedes por sus grandes logros. Eunhyun decidió ser más amable y estrechó su mano con la ajena, notando que con aquel simple contacto se sentía más tranquilo. El Peliblanco declaró que estaba curioso por saber cómo sería ser guiado por él, lamentando que el otro tuviera que tenerlo como compañero, pues era un Esper hombre y no una mujer, pues seguro guiar a un hombre podría ser repugnante para él. No obstante, ante la nula respuesta del más bajo, siguió hablando, suponiendo que había sido difícil para él guiar a los Esperes masculinos. Esto fue negado de inmediato por el contrario, pues ese era su trabajo y no era algo en lo que pensaba. Eunhyun entendió así que el otro era diligente, pero también muy serio, algo que le molestaba, ya que era un desperdicio que fuera así con el bonito rostro que tenía, aunque realmente no era algo en lo que tenía que estar pensando, puesto su único objetivo era mejorar su rendimiento en aquella sede. Más tarde, el Peliblanco se encontró en uno de los pasillos con su guía. Sin embargo, este estaba besándose con otro Esper y fuera de su horario de trabajo, lo que para Eunhyun significaba que a Jae-woo realmente le gustaba estar con hombres, así que solo se fue a su habitación. Por su parte, el Pelinegro alejó al Esper con el que se estaba besando, pues había terminado su trabajo, llegando incluso a golpearlo para que no se acercara y notando que quizá alguien pudo haberlos visto en esa situación. En la habitación de Eunhyun, este aún estaba pensando en lo que acababa de ver y recordando las palabras algo duras que dijo cuando se presentó, sobre que guiar a otro hombre seguro era repugnante. Se rió por su propia torpeza al decir algo así antes de escuchar cómo Jae-woo llamaba a su puerta, por lo que le pidió que pasara. El guía se sentó a su lado en la cama, poniendo su mano sobre la suya, lo que causó que el Peliblanco se pusiera algo nervioso y más al ver el rostro serio del otro, puesto que hacía unos minutos había visto su rostro sonrojado mientras besaba a otro hombre. Se preguntaba si es que el contrario haría esa misma expresión con él, y solo se rió por estar pensando en ello. Días después, durante una misión, Eunhyun apenas sobrevivió en una misión, y es que estaba algo distraído por estar pensando tanto en su guía teniendo fantasías con él, ya que quería saber cómo sería verlo con una expresión que no fuera la seria que siempre tenía. No obstante, debido a pensar tanto en él, fue que tuvo sueños extraños y era algo confuso para él, puesto que a él no le atraían los hombres a excepción de aquel Pelinegro. Por estar desconcentrado fue que no notó que un monstruo estaba detrás suyo y recibió un ataque inesperado. Esto fue de conocimiento del Pelinegro, así que había ido corriendo a la habitación del Esper, quien estaba tranquilo sobre su cama, lo que fue de alivio para el más bajo, y es que Eunhyun era un Esper de alto nivel y podía recuperarse rápido si comía y dormía bien. Así fue que Jae-woo terminó por sentarse en una silla al lado de la cama como se lo indicó el otro y tomó su mano para guiarlo. Esto sorprendió para bien al Peliblanco, ya que aún no estaba preparado para ser guiado mediante la intimidad y por la gravedad de sus heridas pensó que el otro podía sugerir hacer eso.
El más alto notó las heridas en los labios del pelinegro, así que le preguntó si es que acaso no podía guiarlo con un beso, ya que estaba muy enfermo, e incluso confesó que ya lo había visto guiar a otro Esper con un beso, por lo que no había razones para negarse. El guía le preguntó si es que acaso para él no sería desagradable, debido a que antes había dicho que quería una compañera femenina, pero el menor dijo que no estaba en condiciones para ser tan estricto, además un beso sería más eficiente que solo tomarse de las manos. Al final Jae-woo accedió y se puso de pie para acercarse y besar sus labios, aunque solo había sido un simple roce que dejó sorprendido al peliblanco por la gran química que tenían cada que sus cuerpos se tocaban. Aún así le reclamó de que fuera solo uno y pidió uno más porque no estaba lo suficientemente bien, llegando a hacer un puchero para convencer al mayor de que le diera otro, puesto que siempre lo dejaban solo en las misiones y nadie lo ayudaba, que por lo menos él fuera un buen guía e hiciera bien su trabajo. El pelinegro se puso nervioso ante el berrinche del contrario y le pidió que dejara de hablar, cubriendo sus ojos con una de sus manos antes de acercarse de nuevo para unir sus labios, lo que puso feliz al Esper, ya que aquel roce no era desagradable, y aprovechó la cercanía para tomarlo por los hombros e intensificar el beso, sorprendiendo al guía por la forma en que lo besaba y sujetaba, solo que siguió con su trabajo. Eun-hyun estaba realmente extasiado por la química y es que nunca antes lo había pasado tan bien, incluso con mujeres, por lo que lo empujó para recostarlo en la cama y ponerse encima de él, confesando que era la primera vez que estaba duro con solo un beso, preguntándole qué podía hacer con el problema que tenía ahí abajo. Jae-woo se puso nervioso y le dijo que se ocupara por sí mismo, pero el menor volvió a hacer berrinche, puesto que estaba siendo malo con él cuando con otros accedía incluso si no era su horario de trabajo. El peliblanco declaró que era la primera vez que se sentía tan cómodo y quería que intensificaran las cosas, solo que el guía estaba algo reticente a la idea por lo joven que era el más alto. Este tenía 21 años y él 28. Sin embargo, para el Esper fue algo gracioso porque no era como si lo estuviera invitando a salir, solo era intimar, por lo que el pelinegro accedió en hacerlo siempre que cuando la guía se completara, se terminaría allí. El mayor empezó a prepararse a sí mismo para estar listo para Eun-hyun, pero por la impaciencia del otro, se apresuró y dijo que no demorara en hacerlo mientras se ponía en posición de perrito para él, lo que puso algo desanimado al peliblanco, ya que era demasiado rígido al guiarlo. Aún así el menor no tardó en ingresar en él, pensando que quizá iba a ser desagradable, pero al estar dentro suyo fue mucho mejor de lo que esperaba y se animó a hacerlo con intensidad, sin preocuparse en cómo estaba Jae-woo hasta que lo notó temblar. Así fue que le dio la vuelta para ver qué pasaba y notó cómo el otro estaba hecho un desastre, dejándolo sin palabras, y decidió entrelazar sus dedos mientras lo veía sollozar por lo bien que lo había pasado. Eun-hyun se burló un poco de él, puesto que quien estaba siendo guiado debía ser él, no el mayor, y le preguntó si es que acaso era tan sensible, lo que puso más avergonzado al guía. Esto fue sorpresivo para el peliblanco, pues verlo en ese estado era demasiado lindo para él, así que confesó que cuanto más sabía de él, más interesante le parecía. Se acercó a él para besarlo una vez más y seguir tomándolo. No obstante, Jae-woo se dio cuenta de algo y le pidió que apagara la luz para continuar, dejando algo confuso al menor, y cuando preguntó, el pelinegro comentó que era para que no mirara su cuerpo masculino, ya que pensó que le era desagradable. Sin embargo, este continuó con sus movimientos mientras decía que quizá no le desagradaba verlo porque realmente le gustaban los hombres y recién lo descubría. Siguieron así hasta que el más bajo terminó por segunda vez y le pidió que parara, pues la guía había terminado, solo que el otro se negó, ya que él ni siquiera había culminado una vez. Esto le pareció ridículo al mayor y le pidió que pararan porque no estaba lo suficientemente preparado para ello, y a ese punto ya estaba muy adolorido. Debido a ello fue que a Eun-hyun se le ocurrió calmar su dolor con su lengua ahí abajo, dejando más avergonzado al otro, pero aquello no le importaba mucho, ya que debido a esa acción es que se sentía mucho mejor. Ante la posición vergonzosa es que Jae-woo accedió a que siguieran haciéndolo como antes o como él quisiera para terminar rápido la guía. Por ello fue que el peliblanco se quitó el globito y volvió a tomarlo con intensidad hasta que el más bajo terminó de nuevo, pero esta vez sintió una corriente eléctrica atravesar su cuerpo. Esto por la química entre sus cuerpos y dejando totalmente ido al mayor, quien se acercó a besar con intensidad al Esper, sin dejar de hacerlo hasta que terminó por cuarta vez, sintiendo la misma electricidad que antes, que incluso lo hizo mojarse. Aquello fue tan vergonzoso, pero debido al cansancio se quedó quieto sobre la cama mientras recordaba que hacía mucho que no llegaba a sentir algo así. Eun-hyun se acercó a decirle que no le exigiría más por lo agotado que se veía,
aunque quería que lo hicieran los 2 días siguientes. Yabu se quejó por su pedido antes de caer en la inconsciencia. A la mañana siguiente, el pelinegro despertó siendo abrazado por el contrario y recordó cómo había sido la primera vez que se vieron. Él realmente admiraba al otro por sus logros, pero cuando se estrecharon